Adelantabas lo que podía llegar a suceder. Se metieron con la persona equivocada. Porque así como le puse a mi hijo Ángel Nicolás, Ángel va a hacer justicia. Como dice el nombre de él, Ángel. Va a ser un ángel para todos esos niños que están sufriendo hoy en día y nadie lo ve. ¿Qué pasa cuando el sistema que debe protegerte es el mismo que te entrega directamente a tus verdugos? Bienvenidos a Antequera X. Hoy nos adentramos en uno de los casos más desgarradores, recientes e indignantes de la historia criminal de Argentina. Ocurrió hace apenas unos días, a principios de abril de 2026, en la ciudad de Comodoro, Rivadavia. Un caso que expone no solo la crueldad humana más oscura dentro de un hogar, sino también la negligencia de quienes usan corbata y firman papeles desde un escritorio. Esta es la historia del pequeño Ángel López, un niño de solo 4 años, cuyo único deseo era quedarse en los brazos de su padre, pero que fue obligado por la justicia a vivir una pesadilla a puerta cerrada. Una pesadilla que terminó en silencio, con 22 golpes mortales en su cabeza. Para entender el peso de esta tragedia, tenemos que retroceder al origen, la batalla por su custodia. Ángel vivía tranquilo y feliz bajo el cuidado de su padre biológico, Luis López, y su pareja, Lorena. En los informes del jardín de infantes, sus maestras lo describieron como un niño luminoso. Dicen que siempre entraba con una enorme sonrisa y regalaba abrazos que alegraban el día. Pero esa luz se apagó repentinamente por una fría decisión judicial. La madre biológica de Ángel, Mariela Altamirano, solicitó la restitución del menor. A pesar de las constantes advertencias del padre y de las evidentes señales de rechazo por parte del niño, el juez de familia Juan Pablo Pérez, respaldado por un equipo de psicólogas, ordenó la revinculación inmediata. Hay testimonios y grabaciones desgarradoras, donde el pequeño Ángel, aferrado desesperadamente a su padre, repetía entre lágrimas: "No me quiero ir, me quiero quedar acá". ¿Qué amor? ¿Qué querés? ¿Te querés quedar acá? ¿Y no querés ir a la casa de Mariela y del nene? No. ¿Por qué no queréis? ¿Qué acá? Bueno, mi amor, pero te llevamos y después te vamos a buscar, ¿querés? Te llevamos y después te vamos a buscar. Mañana tenés que ir al jardín, amor. Mañana vas a tener que ir al Un jardín. ratito nomás. ¿Vamos a la plaza? ¿Querés ir a la plaza con papá? Sí. Bueno, vamos a la plaza. Vamos. ¿No querés ir allá arriba? No. Me quedo acá. ¿No te querés quedar acá? ¿Querías jugar? Después te van a venir a buscar ellos. Dale un beso por favor. Dale un beso. Ya está. Después volví a hacer todo. No, amor. Anda. No, después papá te va a buscar. ¿Querías jugar con los juguetes? Vení, vamos a jugar con los juguetes. ¿Me esperas si yo le hago para que no acabe? No, vamos adelante. Fue un grito de auxilio absoluto que el juzgado decidió ignorar, obligándolo a mudarse con su madre y el padrastro, Michel González. Un informe escolar, revelado recientemente en la investigación, confirma que el comportamiento del niño cambió de forma drástica tras la mudanza. Semanas antes de su final, Ángel comenzó a mostrarse exaltado, enojado, gritando y profundamente angustiado. El infierno ya había comenzado. Y así llegamos al fatídico domingo 5 de abril de 2026, domingo de Pascua. El Servicio de Emergencias Médicas de Comodoro Rivadavia
recibe una llamada desesperada. Del otro lado de la línea, la madre y el padrastro afirman que el pequeño dejó de respirar de forma súbita. En declaraciones iniciales, aseguran que lo fueron a revisar a su cama y simplemente le faltaba el oxígeno. Mariela relató a las autoridades que comenzó a hacer RCP, interpretando el papel de una madre en pánico. Ángel fue trasladado de urgencia al hospital regional con un cuadro de paro cardiorrespiratorio. A simple vista, el cuerpo no presentaba grandes heridas o cortes externos que evidenciaran un ataque brutal, por lo que la pareja probablemente creyó que la historia de la muerte súbita iba a funcionar. Pero los médicos de guardia notaron algo extraño. Algo no encajaba y actuaron rápido. Su rápida intervención médica y forense fue la clave para activar los mecanismos de investigación penal antes de que la madre y el padrastro pudieran manipular la escena familiar. Lamentablemente, el niño falleció. Y cuando la justicia ordenó la autopsia, lo que descubrieron los forenses fue un nivel de horror puro e inimaginable. El informe preliminar de la autopsia destrozó por completo la versión de la muerte súbita y dejó helados a los propios fiscales. Ángel no murió por un problema médico ni por asfixia natural. El cuerpo de este niño de 4 años presentaba 22 traumatismos severos en el cráneo. Los forenses determinaron que la golpiza fue tan brutal y focalizada que provocó una hipertensión endocraniana por un edema cerebral masivo y difuso. Para entender la magnitud de esta atrocidad, le golpearon la cabeza con tanta violencia, concentrando al menos 12 de esos golpes continuos en un solo lado, que su cerebro se inflamó hasta ya no caber en el cráneo, empujándolo hacia la parte superior de la columna, apretando las zonas vitales y provocando el colapso final. El jefe de fiscales no dudó en confirmarlo frente a los medios. A Ángel lo asesinaron a golpes. Todo esto ocurrió mientras los presuntos asesinos intentaban aparentar normalidad, fingiendo ignorancia en la sala de espera del hospital. La justicia penal, enfrentada a esta evidencia irrefutable, actuó rápidamente. Esta misma semana, el 14 de abril, el juez Alejandro Solís dictó 6 meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michelle González por claro riesgo de fuga y entorpecimiento. La madre ha sido imputada por homicidio agravado por el vínculo y el padrastro por homicidio simple. Durante la audiencia, en un acto de puro cinismo, Michelle se declaró inocente, afirmando frente al juez que él también buscaba averiguar qué le había pasado al niño. A pocos metros en esa misma sala, el padre biológico de Ángel, Luis López, completamente destruido, les gritó en la cara lo que toda Argentina está pensando. Son unos asesinos. ¡Asesinos! ¡Asesinos son! ¡Asesino! ¡Mataron a mi hijo! ¡A mi hijo mataron! Pero la indignación colectiva no se detiene en los autores materiales de la golpiza. El caso de Ángel López ha encendido una llama de furia imparable contra un sistema de protección infantil completamente roto e insensible. Apenas el día de ayer, 15 de abril, el impacto del caso logró que la justicia ordenara intervenir al equipo interdisciplinario que le había otorgado la tenencia a la madre biológica. El abogado de la familia paterna advirtió que la querella iniciará acciones penales contra los funcionarios del juzgado de familia de Comodoro Rivadavia, incluyendo al juez Pérez y a las psicólogas involucradas. Como sentenció la defensa, hay profesionales de corbata que, ignorando todas las alertas, entregaron a este niño en bandeja para que muriera. Ángel López habló mientras estaba vivo, suplicando que no se lo llevaran. Ahora su autopsia es la que grita por justicia. Este caso nos obliga a mirar hacia la oscuridad del sistema y preguntarnos:
¿Cuántos niños más están atrapados en el silencio, sin ser escuchados por las mismas personas a las que se les paga por protegerlos? Si la historia de Ángel te ha dejado con el mismo nudo en la garganta y la misma impotencia que a mí, necesito que dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que los funcionarios y psicólogos que ordenaron devolverlo a esa casa también deberían de enfrentar cargos de prisión? Suscríbete a Antequera X, activa la campana y sigamos buscando la verdad en los casos más oscuros. En memoria del pequeño Ángel López, que su historia jamás sea olvidada y que por fin descanse en paz.